Buenas, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la represión emocional, que es un tema que hace tiempo tengo ganas de hablar. Por un tema de que, para empezar, ¿no? Ya empiezo con toda, pero somos una sociedad que está reprimida emocionalmente, sin duda. Menos que antes, mucho menos que antes por suerte, pero sí persiste esto. Y me acuerdo de la época en que trabajaba con niños, como la mayoría desde chiquitos ya tenían internalizado que el hablar de cómo uno se siente es igual a malo o es igual a algo negativo. Eso me quedó, me acuerdo, muy marcado y dije, wow, cómo ya venimos con este chip metido y de alguna manera cómo podemos empezar a cambiarlo. Porque es algo que ya, como siempre digo, se transmite desde la genética hasta en las pautas de crianza, hasta en todo. Pero bueno, volviendo al tema social, ¿no? Que es que tenemos hoy por hoy para trabajar también como sociedad. Nos pasa esto de que a quién no le ha pasado, ¿no? Creo que a todos. Cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo te sentís cuando saludás a alguien? Es siempre bien. Me siento, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Yo creo que no hay nadie. En el 99% de los casos siempre contestamos automáticamente que nos sentimos bien. Lo tenemos incorporado cuando alguien nos pregunta. Y quizás tuviste el peor día de tu vida, pero cuando alguien viene y te pregunta, hola, ¿cómo andás? Es bien, 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 todo bien. Por suerte. Qué cosa, ¿no? ¿Y por qué tenemos esto tan incorporado, no? Yo creo que viene de mucho tiempo atrás, pero es algo que si bien tiene toda su correspondencia en épocas anteriores, en el bloquear todo lo que sentimos, ¿no? Pero en esta época puntual, en la cual ya hay una conciencia grande sobre este tema, incluso persiste. Y creo que pasa un poco de esto, que estamos como medio en un cambio de paradigma, pero igual esto sigue, y nos va a pasar hasta que, bueno, hasta que nuestra conciencia evolucione muchísimo, que es el tema de que si no estamos totalmente mal, no importa mucho cómo nos sentimos, ¿no? Esto está muy incorporado en nosotros mismos y nos cuesta darnos cuenta, que es el tema de, ok, si yo no me siento como que me estoy muriendo emocionalmente, no tengo derecho a hablar o no tengo derecho a decir que hoy no tuve un buen día y que no estoy bien, que en este día no estuve bien, que me sentí mal, que estuve triste, que estuve angustiado, ¿no? Es como una cosa que hay que como que el chip social que está incorporado es, ok, tengo que esperar a generar un estado en el cual esté desastroso y no pueda más para hablar de cómo me siento. Ahí va a tener valor lo que diga. Y eso es algo que tenemos que erradicar. Porque está mal visto, es verdad que está mal visto uno ir y decir, no sé por qué, pero mira, venía teniendo unos días muy buenos y este día fue muy malo. Capaz que no pasó nada, ¿eh? Capaz que simplemente me levanté mal, me levanté angustiado, me levanté como me levanté. Y el hecho de ir y expresar eso, a veces está mal visto. Está mal visto eso de decir, bueno, hoy tuve un mal día y no estoy bien hoy, en este momento. Porque ¿qué es lo que pasa? También hay como un miedo social al estar mal. Obviamente que es un miedo personal que se transforma en un miedo colectivo. Hay como el tema de, ok, si yo me siento mal, de alguna manera hay como yo creo que hay una idea loca social atrás del sentirse mal emocionalmente, físicamente, de cualquier tipo. Pero hay como una idea de, ok, si no estoy bien, primero que no lo tengo que reconocer, porque hay como una creencia loca que si yo reconozco ese estado emocional, va a empeorar, cosa que es al revés. O sea, una vez que yo reconozco mi estado emocional y lo puedo expresar, ese estado emocional disminuye, no aumenta,
por lo general. Pero la creencia es, ok, si yo expreso y sintonizo con esta tristeza que estoy sintiendo, eso va a empeorar. Esa es una creencia social que yo creo que está detrás. Y después tenemos otro tipo de creencias que creo que van más ligadas como al colectivo, que es cuando la otra persona... ¿Qué va a pensar la otra persona si yo le digo que estoy mal? Porque ¿qué es lo que generalmente obtenemos como reacción al entorno? Y por eso es que tenemos que trabajar en desarrollar nuestra inteligencia emocional como sociedad. Cuando alguien va y dice que está mal, se tiende a dramatizar. Ese yo creo que es el primer problema que tenemos. O sea, si yo voy y le digo a una persona cercana a mí que estoy angustiado hoy, en el día de hoy, ¿cuál es la respuesta más común? ¿No? La respuesta más común, piénsenla. ¿Qué te pasa? Y el qué te pasa o qué te pasó muchas veces. Y está muchas veces dicha en un tono de hay algo que está mal acá. Hay algo que hay que cambiar, ¿verdad? Eso yo creo que está muy incorporado. ¿Y qué es lo que pasa cuando recibimos esa respuesta del entorno? Ah, ok, es algo que yo tengo que cambiar dentro mío, es un estado emocional que tengo que cambiar porque no es bueno. Cuando, para ponerlo de la otra manera y que se vea estas polaridades y cómo hemos catalogado las cosas, ¿no? Cuando alguien, o cuando estoy alegre y voy y le digo a alguien, ah, mira, estoy contento, por lo general, o hoy tengo un buen día, hoy, no sé, estuve muy feliz, por lo general nadie te pregunta, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Verdad o no verdad? Nadie pregunta, ¿qué te pasa? O no se le busca tanta respuesta, no se busca cambiar eso. Se dice, ah, mira, qué bueno. Hay otro tipo de apertura hacia esos estados emocionales. En cambio, volviendo al tema de la angustia y tristeza, por poner un ejemplo, ¿no? Se tiende a, ok, ¿cómo, qué te pasa para poder cambiarlo? ¿Qué te pasa? Es como yo creo que el qué te pasa está muy ligado también, como decía, a cambiar algo o al miedo a que algo persista. Porque ¿qué pasaría si recibiéramos a la alegría como sociedad de la misma manera que recibimos a la tristeza? O sea, si cuando una persona nos va a contar eso, sabemos, en vez de decirle qué te pasa o etcétera, todas las respuestas automáticas que tenemos, ¿qué pasa si simplemente lo escuchamos y decimos, ok, te entiendo? O no le vamos a decir, ah, mira qué bien, como le decimos con la alegría, pero es un poco eso igual. Si alguien nos viene a expresar esto, ok, lo entiendo, y ahí podemos simplemente, si se pide un consejo, y si no, simplemente escuchar. Decir, ah, ok, debes haber tenido un mal día, quizás algo te afectó y no te diste cuenta, o quizás no. Quizás tocó tener un día malo. Es un tema más, yo creo que de aceptar las emociones que nos constituyen como seres humanos. Que tenemos la tendencia a rechazarlas a lo largo del tiempo. Las que no nos gustan, por supuesto. Entonces, para seguir en esta línea, a veces se tiende a dramatizar también, como decía antes. Y es el tema de que cuando alguien se angustia, cuando alguien expresa su angustia, ya sea mediante el llanto o de la manera que sea, detrás de, bueno, como decía, el que te pasa y todos los comentarios automáticos, también hay una cosa que es una dramatización, ¿no? Que es algo de pensar que el mundo se acaba porque alguien esté mal o que alguien no puede estar mal porque la está pasando horriblemente mal. Es como que hay una idea de, ok, si llorás, si estás llorando es porque algo terrible está pasando. Y no necesariamente. Ese es, creo que, el punto también.
no necesariamente tiene que estar sucediendo algo terrible. Es más, a veces hasta a mí me ha pasado de tener días buenísimos y de terminar llorando, pero porque el cuerpo precisaba llorar simplemente. Es algo también de sintonizar con nuestro cuerpo. Porque cuando uno sintoniza cada vez más con su cuerpo, se da cuenta que el cuerpo pide a veces, pide un llanto, una lágrima, que viene en modo de relajación y de soltar algo del cuerpo. Y no se tiene que ver como algo negativo, ¿no? Porque ahí empiezan como los problemas. Porque como al estar esta idea social tan arraigada, ¿qué es lo que empieza a pasar? Las personas no cuentan las cosas. Porque del otro lado socialmente se recibe como algo negativo, algo hay que cambiar, algo que está mal, algo que la persona tiene algo malo y hay que arreglarlo, como si fuera, no sé, un auto. Entonces, ¿qué pasa? La persona ante eso, consciente o inconscientemente, elige no hablar, elige no expresar su sentir o cómo se siente. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Eso se acumula, cuando no expresa lo que siente, se empieza a acumular, se empieza a acumular. Hasta que explota en algún momento. Y cuando explota, ahí viene la ultra, o sea, la dramatización propuesta a la enésima potencia, porque yo creo que es, por eso también tenemos tan incorporado el tema social, con esto que decía, y el castigo social hacia esto, porque claro, como no somos una sociedad que expresamos cuando nos sentimos mal por lo general, solo tendemos a ver las explosiones emocionales que hay, que muchas veces son por acumulación. O sea, son por no decir esa cosa que parece una pavada de hoy estuve un poco angustiado, no tuve un buen día. Como me voy guardando y acumulando eso un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y sigo y sigo y sigo y sigo. Y obviamente en algún momento explota. Y cuando explota, te dice, uy, qué terrible lo que te está pasando. Porque es algo tan fuerte también. Entonces ya, de nuevo, queda incorporada la creencia social de, bueno, mirá las explosiones emocionales que tuvo, debe estar terriblemente mal. Pero ¿qué pasa? Y ahí queda asociado cuando uno se expresa normalmente, cuando por una vez puntual, ¿verdad? Y queda incorporado a eso porque estamos acostumbrados a ver esas explosiones por no expresarlo anteriormente esas veces puntuales, ¿verdad? Entonces, con la acumulación se da eso. Entonces, es un tema de empezar a cambiar un poco la pisada en ese sentido. Y lo que sigue pasando, entonces, para seguir con esta línea, es que, ¿qué pasa cuando la persona recibe eso? Hay dos opciones. Bueno, en un momento explota, que es bueno igual explotar, porque significa que finalmente se está expresando lo que se tiene que expresar. O se recurre a lo segundo, que es lo socialmente más aceptado hoy en día y es lo que se ve bien, que es el anestesiarse constantemente. Entonces, para no sentir lo que me está pidiendo el cuerpo, empiezo a consumir drogas, empiezo a taparlo con otras cosas, que puede ser taparlo con... Yo acá me gustaría hacer una precisión que es, todo exceso está tapando una necesidad. Entonces, todo exceso como decía, exceso de consumo de sustancia la que sea, exceso de trabajo, exceso de, no sé, sexo, exceso de deporte, exceso de, o sea, a ver, todos excesos desmedidos estamos hablando, ¿verdad? Pero todo eso, ¿qué es lo que hay detrás de todos esos excesos? Es evitar sentir cómo me siento, distraerme al mil y compulsivamente distraerme totalmente para no sentir nada. Y bueno, eso es como lo que socialmente es lo que se ve bien hoy por hoy. Pero eso, la consecuencia que tiene es que todo eso, todo lo que no pudo ser expresado va al cuerpo,
como no encontró salida vía emocional o vía psicológica, por decirlo de alguna manera, va al cuerpo. Y ahí no me voy a meter hoy porque no es el episodio, después si les gusta el tema o si les interesa el tema me piden, el tema de la relación con las enfermedades físicas y la mente o la psicología. Pero ahí empieza a pasar que la represión es tal en un punto de que, bueno, todo eso se manifiesta tarde o temprano en una enfermedad. O también lo que puede pasar para cuando salta todo eso es que se manifieste como un trastorno psicológico que se desarrolla de manera abrupta y queda asentada una depresión, queda asentado un trastorno de ansiedad. Y a veces es por, como decía, por una gota, y cuando rebasa el vaso, obviamente en algún modo se manifiesta. Como decía, hoy no voy a profundizar en cuál es la enfermedad o qué enfermedades se relacionan con tal necesidad no expresada o todo eso. Ya cada vez hay más investigaciones desde la psiconeuroinmunoendocrinología, una rama también de la psicología, se estudia mucho eso. Así que bueno, para los que les interese les recomiendo, o si quieren que traiga algún episodio puntual sobre eso, es muy interesante y bueno, también hay otras ramas de la psicología que lo están estudiando. Y acá me gustaría también tomarme un momentito para profundizar en el tema género. No soy de hacerlo mucho en episodios, pero este es un episodio bastante especial en este tema, sobre todo porque hay una diferencia clara en este sentido y los hombres en este tema corren con una desventaja muy grande porque hemos sido criados para no expresar lo que sentimos de una manera bastante más explícita que las mujeres. Siempre siguen presentes, aunque los tratemos de derribar, los estereotipos de género de vos tenés que ser fuerte, vos no tenés que llorar, sos una nena si llorás, sos un... Bueno, todos los insultos o todas las disminuciones de decir eso, ¿no? El que hay que ser fuerte, el que hay que... Bueno, todo eso va colando y en algún punto eso se manifiesta luego en la edad adulta y tenemos hombres que, como decía, todos los excesos que tienen a veces las reacciones de los hombres que son mucho más abruptas y erráticas que las mujeres muchas veces vienen de ahí. Parece bastante interesante, ¿no? Pero el hombre tiene una manera de actuar que si no tiene herramientas o si no ha hecho un proceso psicológico es un tipo de persona mucho más impulsiva y justamente de ese actuar de manera improvisada, por decirlo de alguna manera. Después también, obviamente que ya hay estudios de cómo se vincula esto con los temas de violencia entre los hombres, por supuesto. Porque, como decía, ¿no? Cuando uno fue criado para no expresar, y ya desde chico y ya no tiene incorporado el tema de me siento, cuando yo acumulo eso y no lo sé expresar hacia afuera, ahí va a entrar los ataques de lo que sea, que van por supuesto en el cuerpo de una manera mucho más impulsiva y de acción, que acá también están unidas con la biología propia del hombre, que ya de por sí, por genética y por evolución, es mucho más justamente de la acción, de la agresividad y el impulso. Cuando a eso se le suma el no saber expresar la emoción, se transforma en un cóctel que es una bomba que puede explotar contra cualquier cosa. Y por eso creo que también tenemos bastante problemas como sociedad en ese sentido. Algo que tenía que pasar en la niñez termina pasando en la edad adulta. Pero bueno, es el proceso inverso que tenemos que hacer. Y lo importante
de sentir, ¿no? De detenerse a sentir y reflexionar sobre lo que está pasando y expresar esa emoción o esa necesidad. Y me gustaría también traer algún ejemplo para que se entienda más claro cómo es el tema de reprimirse emocionalmente y sus consecuencias. Que es, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona dice cosas que a mí no me gustan, ¿verdad? Y yo tengo dos opciones. O me reprimo emocionalmente y no expreso mi emoción y mi necesidad, o se la expreso. Pero bueno, ¿cuál es la consecuencia si yo, por ejemplo, una persona me está diciendo ciertas cosas contra mí? O cosas que quizás no es contra mí, pero me está molestando. Entonces yo me lo guardo porque, bueno, esta persona es así, ¿qué se le va a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va al cuerpo. Y después me genero estados en los cuales me quedo pensando, le tendría que haber dicho esto, no sé qué, me queda cierta angustia en el cuerpo, me queda algo ahí. ¿Y por qué es eso? Porque yo tendría que haberle dicho a esa persona en ese momento lo que me estaba molestando, tendría que haber expresado mi necesidad. Entonces, si yo cada vez que reprimo una necesidad, reprimo una parte mía, eso tiene una consecuencia directa porque va a haber un estado emocional que va a empezar a brotar. Después tengo que ver cómo lo manejo. O sea, si yo decido por X motivo a una persona no contestarle, aunque me esté molestando lo que hace, después voy a tener que lidiar con ese estado emocional y voy a tener que tener la responsabilidad de lidiar con eso. Pero lo importante que es expresarlo, ¿no? Y está hecho, yo creo que en cierto sentido está hecho. Bueno, creo que la vida está hecha para que nos expresemos y pongamos esa necesidad afuera. Después el otro reaccionará de la manera que reaccione, que es problema de él, pero lo importante que es cultivar un entorno en el cual uno se pueda expresar. Y después verá las consecuencias que eso tiene. Pero bueno, un poco quería recalcar eso también. O lo mismo, ya yendo más con la tristeza, por ejemplo, si yo tengo que duelar a una persona, un ser querido falleció, y no me permito el llanto, no me permito llorar porque tengo incorporado que llorar es igual a malo, llorar es igual a terrible, llorar es igual a que se acaba el mundo, todo eso me lo voy a guardar y a dónde va a ir de nuevo, va a ir al cuerpo. Y alguna manifestación va a tener, ya sea con que yo voy a tratar de tapar todo, porque será mi mecanismo, o voy a tratar de eh, pensar todo el tiempo en eso a nivel mental, sin sentir la emoción, que es la tristeza, o, como dije, voy a tratar de taparlo con algún consumo de algo o algún exceso de algún tipo. Entonces, qué importante que es permitirme el espacio, permitirme la emoción, y una vez que yo expreso la emoción, y a eso vamos también, yendo como conclusión también, es eso pasa. Yo a veces lo veo como un tema en que uno va, o sea, va viviendo, y de repente aparece algo. Y yo lo observo, expreso la emoción y continúo mi camino. Porque del otro modo, es como si yo me quedara estancado en el otro manera. O sea, en vez de seguir mi camino, es como si yo viera eso que se me está presentando, esa situación, esa persona, y yo en vez de expresar la emoción que tengo que expresar en este momento, en vez de expresarla y seguir, es como si me quedo acá y doy vueltas y vueltas y vueltas. Y a veces empiezo a ir para atrás. Empiezo a retroceder, empiezo a estar peor, empiezo a estar peor. Todo por no permitirme ese momento de sentir y después, bueno, sigo adelante. Entonces, un poco eso también quería mencionar, ¿no? Esa importancia. Y creo que ahora voy a dar una serie de recomendaciones de cómo hacemos esto. O sea, cómo empezamos a expresarnos emocionalmente para no caer en estas trampas y en todo el tema cultural, social que nos condiciona.
Primero, primera recomendación, escribir estados de ánimo llevar un cuaderno, estado emocional y pensamientos asociados. O sea, ¿qué significa esto? Decir, bueno, hoy estuve un poco triste porque estuve un poco enganchado pensando en esto. Hoy estuve feliz porque, o sea, a veces no tiene que haber porques, ¿no? Tipo, hoy puede ser, fue un buen día, la pasé muy bien haciendo esto, no tan bien haciendo lo otro. Lo mismo cuando fue un mal día, bueno, no estuve bien porque estaba pensando esto, porque simplemente no supe saber por qué me sentía así, pero lo dejo registrado. Lo mismo, hoy me desperté súper bien, súper feliz y estuve todo el día así. Y simplemente dejarlo registrado en un cuaderno, ¿no? Esa es la manera. Primera manera, empezar a sintonizar con mi estado de ánimo y cómo me estoy sintiendo y cómo empezar a expresar todas mis emociones, sean buenas, malas, lo que sea. Segundo, y muy importante, hablar en espacios seguros con personas que sepan escuchar. Esto no se hacen una idea de lo importante que es. Tener alguien para hablar y que escuche, sea un terapeuta, sea un amigo, sea quien sea. Y el valor que tienen esas personas, porque como decía, todos socialmente no estamos muy acostumbrados a esto, pero lo importante que es tener esas personas en nuestra vida. Esas personas que sepan escuchar sin querer cambiar las cosas. Yo, bueno, recientemente empecé un círculo de hombres y no saben el espectacular descubrimiento, maravilloso descubrimiento que fue. Y lo bien que me hizo. Como un grupo de personas te escuche. Y cuando vos hables y expreses tu emoción o lo que sientas, no traten de cambiarlo, no traten de cuestionarlo, no traten de hacer nada que vos no quieras que haga. Vos podés pedir un consejo, vos podés pedir lo que quieras. Pero el que importás en ese momento que expresás tu necesidad sos vos, nada más que vos. Y tenés una serie de personas que están ahí para vos. Pero no para cambiarte de acuerdo a lo que ellas piensan, sino para realmente ayudarte desde lo que vos quieras, que eso es lo principal. Ahí lo puse como un ejemplo, pero en general estoy hablando, ¿verdad? De personas, de situaciones, de lo que sea que nos ayuden, pero que sean seguros, espacios seguros, no estamos acostumbrados a eso. Después, bueno, podemos dedicar un tiempo a qué es un espacio seguro, pero creo que cada uno sabe cuál es su espacio seguro. Luego, tercero, aprender a expresar la emoción conectando con el cuerpo. Esto me parece importantísimo, importantísimo, porque yo no lo sabía hacer hasta hace relativamente poco. Que es cómo hago para expresar las emociones que no sé cómo expresarlas, porque las tengo trabadas por mi crianza o etcétera. Si yo no sé llorar y me cuesta llorar, puedo probar alguna manera en la cual pueda. Muchas veces, por ejemplo, la música ayuda mucho a llorar y a desahogarse cuando uno tiene que llorar. Cuando uno siente que hay algo por lo que tiene que llorar y no está pudiendo, lo importante que es una música, respirar con música, permitir que aflore la emoción, también escribirlo en el mismo momento. O sea, hay múltiples, múltiples maneras. Pero, por ejemplo, tiro esa recomendación porque a mí me ha servido, ¿no? El sintonizar con la música cuando sobre todo que hay que expresar tristeza o lo que fuera. Si hay que expresar agresividad, bueno, ya lo he traído, pero me imagino la situación que me causó agresividad y le empiezo a pegar un almohadón. Parece gracioso, pero en el momento es eso lo que precisaba hacer para no guardármelo, para no guardarme toda esa ira, para que eso no me consuma por dentro. Preciso eso, entonces lo hago. Luego, bueno, terapias corporales, por supuesto. El tema de, bueno, las terapias que involucran el cuerpo, involucran el trabajo con el cuerpo, con la emoción, con el respirar la emoción y el expresar lo que uno está sintiendo. Eso ayuda mucho a sacarse toda esa cosa del cuerpo, todas esas emociones del cuerpo. El reconocimiento diario, que va un poco
unido con lo que mencionaba sobre el cuaderno, que es el tema de, ok, ¿cómo me sentí hoy? Es importante, o sea, hoy, bueno, reconozco que en el día de hoy estuve un poco así, un poco asá, pero lo reconozco día por día. Eso es lo que trae, es que es más fácil sintonizar cuando nos estamos yendo para abajo y no, justamente, no dejar que eso se siga haciendo una bola y una bola y una bola. Entonces lo podemos frenar a tiempo de alguna manera o expresar a tiempo. Porque uno puede tener muchos días malos, pero si uno expresó cada día malo, hoy fue un día malo por esto, hoy fue un día malo por esto, y puede tener una semana de días malos. Pero si uno no expresó nada en esa semana y se lo guardó, ahí es cuando empiezan los problemas, ahí es cuando, claro, ya no se transforma en un día malo, ya se transforma en un sentimiento que se asentó en el cuerpo, algo que ya está incorporado a mi estado de ser y de estar en el mundo. Entonces, con eso es lo que hay que tener cuidado, en que no se asienten las cosas, que yo pueda expresarlo, ok, hoy pasó esto, pasó lo otro, pasó, ok, pero no dejo que eso se asiente en mí, porque eso no forma parte de mí, es un estado que es pasajero. Yo estoy dejando que se asiente en mí por no expresarlo. Luego, respirar las sensaciones corporales del cuerpo, esto es para los que están más metidos, y esto se tiene que hacer con cuidado en general. Todo esto son cosas también para hacer con un apoyo, ¿no? Pero cuando yo estoy sintiendo algo en el cuerpo, si yo siento acá un poquito en el pecho, un poquito de algo contraído, bueno, empiezo a respirar la sensación. Y ahí puede aparecer la emoción, si es angustia, si es lo que fuera. Pero esto se tiene que hacer de manera controlada si alguien nunca lo hizo. Porque justamente si uno empieza a destapar todas las cosas que están en el cuerpo, que son muchísimas, está bueno tener cierta contención y cierto apoyo. Bien, esas es un poco las recomendaciones ya para cerrar. Una vez que vamos mejorando esto, podemos empezar a sintonizar más con los demás y lo que les está pasando a los otros también. O sea, esto es inteligencia emocional pura. Porque cuando yo sé cómo me siento, al toque sintonizo los estados de ánimo de los demás. Es algo que se va construyendo también. Porque como yo sé cómo me siento, también puedo identificar cómo está el otro y puedo ayudar al otro a expresar su necesidad. Es una inteligencia más sutil, pero es algo que está presente. Luego, también, volviendo al anterior, nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, ¿no? Porque no es lo mismo pasar por alto esos indicadores en los demás que prestarles atención. Hay un tema ahí que sea una empatía que surge de la relación, una mejora en la relación con el otro, cuando somos capaces de detectar eso en los demás. Y por supuesto que apenas lo detectemos en los demás, nosotros, por el mismo mecanismo humano, por decirlo de alguna manera, por la misma inteligencia emocional que pertenece al ser humano, el otro también va a empezar a sintonizar mis propios estados emocionales, mis propias necesidades. Porque yo también sintonicé con las de él y ayudé a expresar las de él, como algo que se da de manera natural. Y creo que todo esto, al fin y al cabo, lo que nos da es un canal para desahogarnos y que no sigan esos estados teniendo peso en nuestra conciencia, en nuestra mente. Simplemente expresarlos y dejarlos ir. Y se van. Chau, se fueron. Los saludamos y se van, lo expresamos y se van. Pero no dejamos que eso se asiente, como decía nosotros, y se convierta en una enfermedad, en un exceso, en lo que fuera. No dejamos que eso forme parte de nosotros y se incorpora a nosotros algo que no nos pertenece. Algo que simplemente se tiene que expresar, tiene que salir y tiene que seguir su camino. Como lo hacemos con muchas más cosas que lo hacemos sin darnos cuenta, bueno, con esto es lo mismo, solo que lo tenemos que aprender porque socialmente no lo tenemos tan incorporado.
Y hay algo para cerrar que me importa mucho, que es el tema, esto que mencionaba del anestesiarse y todo eso, que el problema con eso, porque uno diría, ok, las distracciones están bien, obviamente están bien hasta cierto punto, pero el problema es que cuando yo bloqueo totalmente cómo me siento, no sé qué tengo que hacer para cambiar mi estado emocional. O sea, ya estoy tan inmerso en esa represión que claro, como yo ya no sé cómo me siento, no sé qué tengo que cambiar. Porque si yo estoy angustiado y mira, voy a este lugar y siempre de este lugar salgo con una emoción acá, salgo con el pecho acá, salgo tenso acá, salgo con el cuerpo acá, después lo expreso y tengo angustia, tengo ira, tengo no sé qué, bueno, ahí yo me estoy dando cuenta que ese lugar no me está haciendo bien. Lo mismo que si tengo una discusión con una persona, etcétera, bueno, no me hizo bien. Pero, ¿se entiende? O sea, yo cuando me doy cuenta de que con esa persona, con esa situación no me hizo bien, puedo cambiarla. Puedo cambiar la situación, puedo cambiar la persona si es posible. En cambio, si yo me anestesio todo y hago todos los excesos del mundo para no sentir nada, sigo en la misma. Sigo en las mismas situaciones que me están causando el mismo daño y no me doy cuenta. Entonces lo importante que es, ok, empiezo a expresar, empiezo a sintonizar con mi estado emocional, con lo que siento, con mi cuerpo, con las sensaciones de mi cuerpo. Para así puedo cambiarlo y al final me puedo desarrollar como persona, que es lo más importante, ¿no? Porque todo está hecho, ya para agregarle el condimento espiritual, todo está hecho para que uno evolucione y se desarrolle y sea la mejor versión de uno mismo. Pero si uno no quiere, bueno, es obvio que no va a poder. Así que bueno, eso un poquito para cerrar. A ver, esto de la mejor versión de uno mismo, digo, en el sentido de que si justamente ciertas situaciones nos están mostrando que no nos sirven para crecer o ciertas personas, si yo sé cómo me siento, las puedo cambiar y puedo estar más feliz en mi vida. Al final me puedo desarrollar. Puedo justamente y hacer crecer a la humanidad en ese sentido, porque toda la humanidad empieza a sintonizar en una frecuencia más alta, digamos, en un estado de ánimo más alto porque se va dando cuenta de esas cosas. Entonces es como otra bola de nieve más. Pero bueno, esto fue todo por hoy, porque si no ya se me va muchísimo. Larguísimo el episodio. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Como siempre me podés seguir en redes sociales, @menteabiertapodcast_ al final en Instagram. En Spotify acordate de puntuar el podcast, de darle seguir para enterarte de nuevos episodios. En YouTube acordate de activar la campanita para enterarte de nuevos episodios, darle like, suscribirte, comentar qué te pareció, qué te está pareciendo, de qué tema querés que hables, si tienes alguna sugerencia puntual. Y esto fue todo por hoy, entonces te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.